Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea el horario que hayan escogido para estar hoy con nosotros. Eh, para hoy tenemos un programa sumamente especial. Tenemos una invitada de aquí de mi país, de Costa Rica. Tenemos a la psicóloga Silvia Cruz, a la doctora Silvia Cruz, eh, quien tiene más de 13 años de experiencia en temas como clínicas del dolor y terapeuta en procesos de duelo. También ha estado en la parte académica, ha sido profesora en una universidad y dicho sea de paso, conocimos de ella a través de un, de un amigo de hace unos cuantos años atrás, el doctor Rafael Ramos, quien dicho sea de paso tiene un programa donde la doctora también forma parte de dicho programa en una emisora aquí local. Y lo único que me queda es darle las gracias, doctora Silvia, por estar el día de hoy con nosotros por acá. Y vamos a ver si podemos hablar un poquito de este tema que ha causado cierto tipo de inquietudes en muchas distintas áreas de profesionales. Básicamente, nosotros nos vamos a centrar hoy en lo que es el área de tecnología, en el área de tecnologías de información. Y doctora Silvia, eh, sus primeras palabras para que la gente la pueda conocer y la pueda escuchar. Hola, hola. Bueno, encantada de compartir este espacio con todos ustedes, un espacio de crecimiento en el que creo que todos vamos a aprender muchísimo y va a ser muy rico poder conversar acerca de este tema que tenemos preparado. Eh, Doctora Silvia, bueno, vamos a ver, tal vez, perdóname, pero quisiera no hacerlo tan formal. Podemos hablar de Silvia para no hacerlo tan largo. Claro, por supuesto, con toda familiaridad. Perfecto. Eh, Vamos a ver, diciembre del 2019 marca un cambio total con respecto a cómo veníamos acostumbrados en el día a día de cada uno de nosotros. Generalmente estaba muy bien dividido el tema del trabajo, donde si bien es cierto, algunos de nosotros pasábamos 8, 10, 12 horas en la oficina, salíamos de la oficina, nos íbamos a nuestras casas y de alguna otra manera se podía uno desconectar de todo lo que era el trabajo y demás. Eh, Básicamente, en la mayoría de los países de Latinoamérica empezamos a tener un retroceso importante con respecto a lo que fue la pandemia ya en el mes de abril, mayo del año 2020. Y nuestras casas se convirtieron no solamente en el lugar donde nos despistábamos de trabajo, sino ahora son la oficina, es el lugar donde compartimos con nuestra familia. Y lo más increíble es que lejos de, para mucha gente ha sido muy, muy bonito el hecho de estar en la casa y tener más oportunidad de estar con los hijos y demás, pero en el área informática esto ha significado inclusive jornadas, una extensión de una jornada laboral que pasó de 10, 12 horas a 18 horas diarias inclusive. Y Sí. esto ha traído, al menos dentro de la mayoría de las personas con las que hemos hablado a lo largo de toda Latinoamérica, ha sido como un patrón donde la gente llega y dice, bueno, de por sí usted está en la casa, como diciendo, usted no tiene Ujú, nada más que hacer. Y ujú, ujú. eso nos ha causado realmente problemas muy serios, donde yo he escuchado historias de inclusive problemas ya de nivel familiar, donde no hay tiempo inclusive para la familia por estar con cuestiones de trabajo. Y entramos a un término que es Ujú. muy, muy utilizado últimamente, que es el tema de estar quemado en el trabajo. Eh, Mm, Partiendo sí. de esta primicia, ¿qué es lo primero que podemos aportar sobre este tema? Sí. Bueno, totalmente ubicada en el contexto, ¿verdad? Porque incluso formo parte de de ese batallón que trabaja desde casa. Nos hemos tenido que sumar todos a esta virtualidad porque lo hablábamos ahorita fuera de la grabación.
que nos ha tocado adaptarnos, que la pandemia nos ha traído, sí es cierto, muchas cosas negativas, pero también algunas cosas positivas que no podemos dejar de lado, que no podemos olvidarnos que también ha sacado lo mejor de nosotros, nuestra resiliencia, todos esos valores de fortaleza que traemos intrínsecos, ¿verdad? Para adaptarnos a esta situación. De repente, todos a trabajar en la casa, ya las casas no solamente eran nuestro lugar de descanso, nuestro refugio, en el que llegábamos después del trabajo y nos quitábamos los zapatos y nos quitábamos todo, las mujeres hasta la ropa interior, y sé que las que me están escuchando se van a identificar porque qué delicia estar en casa, ¿verdad? De repente se convirtió en mi oficina también. Mi habitación ya no es solamente donde yo descanso, veo mi serie favorita y me acuesto en mi cama a tomarme un té, sino que también ahí a la par una computadora, estoy recibiendo llamadas. eh, si es que tenemos un espacio para hacerlo aparte, ¿verdad? A muchas personas les ha tocado en la cocina, en la sala o donde haya la posibilidad de tener el espacio de su oficina, ¿verdad? Porque hasta eso las empresas se supone que tenían que tomar en cuenta que cada uno de nosotros tengamos un espacio adecuado, pero hay que ser conscientes y darnos cuenta que en muchos hogares no existe esa posibilidad. Entonces, la computadora, donde sea, ¿verdad? O el teléfono, donde sea. A partir de ahí, entramos en un confinamiento no solamente físico, sino que también social, emocional, que nos ha llevado a experimentar muchos síndromes, entre ellos uno, que es el que Ronald menciona, el de estar quemado. Y yo digo, hay muchos que no estamos quemados, a estas alturas ya estamos chasparreados, ¿verdad? Porque hay personas que no se han dado cuenta que necesitamos hacer esa separación de espacios, que aunque estemos dentro de la casa trabajando, también tenemos que tomar nuestros espacios de descanso, de ocio, de desconexión. Y el hecho de no separar los espacios es justamente lo que ha hecho que experimentemos estrés crónico, fatiga, irritación, personas con trastornos del estado de ánimo, trastornos ansiosos, incluso trastornos depresivos severos que nos ha traído todo esto. Y aquí hay un tema importante, Silvia. De hecho, algunas revistas especializadas en temas de gestión de personal y demás de los Estados Unidos indicaban hace un mes que aproximadamente cerca del 28% de los empleados de oficina en los Estados Unidos ya habían regresado a dichos lugares. Sin embargo, había una oposición importante con respecto a la gente a volver, porque de hecho la pandemia hizo cambiar mucho el tema de dónde nosotros vivíamos, a dónde acostumbrábamos a vivir. De hecho, hay un fenómeno curioso, no sé si estás enterada, pero el mes pasado, eh, cerca de 33.9 millones de personas, casi 4 millones de personas en los Estados Unidos presentaron su carta de renuncia. Y, Ajá. y presentaron su carta de renuncia porque dentro de los comunicados de las empresas que indicaban de que ellos esperaban que ya para el mes de septiembre, finales de septiembre, octubre, el 100% de toda su gente estuviera trabajando nuevamente de oficinas. Y muchos de ellos se habían adaptado, habían salido de las ciudades, se habían ido a vivir a lugares mucho más lejanos por el tema de que podían realizar sus trabajos vía remota. Y han dicho de que, bueno, que esa cantidad de personas que renunciaron en un mes en los Estados Unidos, en el mes de mayo, que es tal vez uno de las estampillas más grandes que se han establecido, y daban varios fenómenos. Uno de ellos decían que muchos habían tomado la decisión de renunciar ya en el año 2019, pero la pandemia los hizo detenerse un poquito, y ahora que estamos volviendo a una supuesta normalidad, solicitaron a sus empleadores continuar en el estado actual trabajando remotamente, y este les dijo, no, mire, es que tenemos un problema. Yo necesito que haya una identidad de empresa, y las personas cuando trabajan remoto pareciera que pierden esa identidad.
Y entonces, Ujú, entre los más conocidos, muchos de ellos dicen que al menos se requiere que para poder haber el 70% de los directores de empresas en los Estados Unidos, dicen que se requiere al menos ujú, que haya de 3 a 5 días la persona estando en la oficina para que haya una identidad de marca de la ujú. empresa como tal. Entonces, todo eso Sí, está claro. generando mucho cambio. En nuestro Ujú, país, curiosamente, nosotros somos muy pequeñitos y no tenemos tal vez ujú, esa dificultad de trasladarnos tanto de un lado para otro. ujú, Pero sin embargo, aún así han habido cambios de ese tipo. Hay muchas personas que se han ido a ujú, vivir a la playa, trabajan remotamente desde la playa. Tengo varios compañeros que han experimentado eso y se sienten feliz de la vida, ujú. pero ¿qué hace a una persona, en este caso, en cuestión de, es que no estamos hablando ni siquiera 2 años, estamos hablando 10 16 meses, 18 meses, Ujú, ujú, cambiar tan radicalmente su estilo de vida? ¿Qué es lo que hay ujú, detrás de eso? ¿Estábamos desconformes con los lugares donde trabajábamos? ¿Estábamos desconformes con ujú. nuestra rutina? ¿O nos estaba matando la ciudad? Yo creo que hay como una mezcla de factores, ¿verdad, Ronald? Em, bueno, como te decía al principio, yo soy una de esas personas que se adaptó a la virtualidad. Yo tenía un trabajo de oficina de 7 de la mañana, 4 de la tarde, tenía que salir todos los días, ver qué me ponía, con quién dejaba a mis hijos, levantarme antes para alistarme el almuerzo y llegar del trabajo a también preparar todo para el día siguiente y demás. Teníamos una rutina, todos teníamos una rutina que con el asunto de la virtualidad primero fue como un choque, ¿verdad? Cuando nos dijeron, van a trabajar desde la casa. Y uno, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo voy a dar terapia en la casa? En mi caso. Los demás, ¿cómo voy a hacer reuniones en mi casa? ¿Cómo voy yo a recibir a mis clientes de manera virtual? Y la gente no entendía, ¿verdad? Una vez que ya se nos presenta la posibilidad y todos empezamos a descubrir también la funcionalidad que tiene la virtualidad, sabemos que también detrás de muchas cosas de las que nos quejamos, pues también hay muchos beneficios. Por ejemplo, hay menos gastos de transporte, la gasolina, el combustible, las presas, estar metido en esas presas por horas mientras yo llego a mi trabajo. El hecho de no tener que ver todos los días que me pongo, porque algunos hasta trabajan en pijama desde la casa, ¿verdad? Y en sandalias. Algunos desde la playa, como bien lo decías, otros desde la montaña, porque se pueden ir para donde quieran y pueden estar en su lugar preferido trabajando. Todas estas personas son las que han aprendido a enfrentar el reto de la virtualidad e incluso le han encontrado la parte bonita, ¿verdad? A la virtualidad, porque tienen esas facilidades. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? La adaptación, definitivamente nuestra capacidad de adaptación. También resalta que puede ser que me di cuenta que en mi trabajo no me sentía tan cómoda como yo creía, que tal vez lo que yo consideraba como beneficios en mi trabajo, que me dieran el café, los 10 minutos del receso en la mañana y la media hora de almuerzo, wow, qué beneficios. Ahora veo que en la casa, no, en la casa tengo más beneficios, ¿verdad? Puedo quedarme más rato tomándome un café. Sin embargo, todo esto, Ronald, tiene eh, es una línea muy transparente que tenemos que tomar en cuenta, donde lo considero como un beneficio y donde también se puede volcar en mi contra, en el sentido de que, por ejemplo, si tomé 10 minutos más de café en la mañana, sé que lo tengo que reponer. Entonces, a veces es en este momento cuando a las personas les dan las 9 y las 10 de la noche, todavía conectados porque no han terminado su rutina del día laboral, porque se la jugaron con sus espacios, ¿verdad? Entonces, definitivamente este es un vaivén, ¿verdad? En el que todos nos hemos tenido que acomodar, pero que como ha traído cosas positivas, pues también tiene su parte negativa, ¿verdad? Ok, de hecho, quiero hacer aquí, Silvia, como ir marcando un poco el tema de la cancha, porque como digo, no todas las profesiones son iguales. En el tema Ujú, de tecnología,
hay una situación importante, es que ningún tipo de proyecto se dejó de lado. Todos los proyectos continuaron según Ujú, la programación que estaba. Y lo que he ido escuchando, inclusive yo mismo lo he visto en la empresa donde yo trabajo, las personas que no están dentro del rama de tecnología y que de alguna otra manera son las que coordinan proyectos, están a cargo de, ¿qué te digo?, de algún tema que tiene que salirse con un tema de regulación o demás, pasan todo el día muy ocupados porque el tema de la virtualidad es increíble, pero antes nos reuníamos. Ahora ujú, no dejamos de reunirnos, o sea, se pasan las 8 horas reunidas y entonces ujú, muchas veces lo que nosotros nos preguntamos es, bueno, ¿y en qué momento voy a trabajar? Entonces, han ujú, encontrado una facilidad inmensa ciertas personas para llegar y decir, bueno, su horario de trabajo es de 8 a 5, pero de 5 a 8 de la noche yo hago reuniones. Y usted tiene que ujú. estar presente porque necesito coordinar lo que se está haciendo, porque necesito Sí. que usted me alcance el nivel. Y como te digo, Ujú, el gran problema que hemos estado, y es a lo largo de toda Latinoamérica que he estado viendo esa situación, ujú, porque me lo han comentado, es que se amplió considerablemente la jornada laboral en el sentido de que parece que antes no sabíamos gestionar tan eficientemente las reuniones, los objetivos no ujú. quedaban tan claros, pero ahora en la virtualidad todo el mundo tiene tal vez el pretexto de llegar y decirles, bueno, vea, la reunión está grabada. Si hay algo que no le quedó Ujú, claro, vuelva a ver la ujú, reunión y mañana tenemos seguimiento. ujú, ¿Ves? Entonces, como te digo, si bien es cierto, como te digo, antes uno llegaba y se quedaba y cuando uno hacía ujú, teletrabajo, yo escuchaba a mucha gente que, inclusive mi hijo que también trabaja en informática ellos llegaban y decían, no, hoy tenemos UEFA for Champions. Entonces, ujú, todo el mundo llegaba y lo que decía era que no voy a ir a ujú, trabajar, pero porque quiero ver el partido de la UEFA, de ujú, la Champions, y después en la noche recupero las horas porque no tengo un horario fijo, es un horario ujú, flexible. Pero la gente que trabaja en las oficinas o en empresas directamente, que no están como consultores en empresas norteamericanas donde no son rígidas en el horario, como te digo, independientemente, pase lo que pase, empiezas a las 8, a las 5 termina y ujú, después de las 5 vienen las reuniones que no obtuvieron calendario. Entonces, ujú, ahí es donde estamos viendo un efecto sumamente contraproducente con el tema de las personas, porque ahí es donde yo empiezo a ver personas que te digo que están realmente cansadas y agotadas ujú. todos los días, es día lunes o martes, y vos ves a la persona que está agotado. De hecho, para Sí. terminar la idea, te voy a contar una nota que encontré. En Holanda había un desarrollador que tenía 30 años de trabajar para una empresa. Y resulta que con la Ujú, pandemia tomó la decisión y se fue a vivir fuera de la ciudad con la novia. Montaron un ujú, negocio durante la pandemia con la novia, algo así para desestresarse un poquito. Y cuando la empresa le indicó que tenía que volver a la oficina, tomó la decisión esa persona que tenía 30 años de estar trabajando por empresa de renunciar. ujú. Sí, Y entonces él sí. que dijo que no Eh, era, que no era lo relevante para él el trabajo, lo que más relevante era que había descubierto ujú, que podía tener tiempo para hacer cosas que realmente quería y que el trabajo no era sí. definitivamente lo que él estaba obligado a hacer. Ujú. Sí, que pueden tener, Ronald, una vida, ¿verdad? Porque yo creo que todos los que nos metimos en este mundo, hemos descubierto que podemos tener una vida aparte del trabajo, ¿verdad? Y eso no era una posibilidad antes, solo era el descanso de los fines de semana y esperar a los días feriados que cayeran por año, que todo el mundo los tenía más que contabilizados y marcados en el calendario, ¿verdad? Sin embargo, como bien lo decías ahorita, entonces empiezan las personas a llegar a consulta, Ronald, con dolores de cabeza, dolores de espalda, lumbalgias, cansancio todo el día, fatiga, insomnio, porque además como se desconectan tarde de las pantallas azules, no hay una buena higiene del sueño, ¿verdad? No se está cuidando la higiene del sueño.
Personas que de repente tienen tendencia a automedicarse y se están tomando lo que se encuentran en la casa. Irritables que ya no, yo no era así, tan irritable. O el familiar le dice a uno, no, es que está insoportable, no se le puede ni hablar, ¿verdad? Bueno, y vamos viendo a lo largo de la narración de los síntomas que esta persona se encuentra en un síndrome de burnout, ¿verdad? En un síndrome de cansancio, fatiga crónica, un síndrome del quemado. ¿Por qué? Precisamente por esto que decíamos, porque no se establecieron límites. Las empresas, muchas de las empresas, según yo he también podido ver en mis pacientes, están trabajando por objetivos y por metas, ¿verdad? Para entonces, no importa si la persona no la tengo enfrente, pero tiene que cumplirme las metas y los objetivos. No los tengo a todos aquí vigilados en la oficina, en la empresa, pero tienen que estar cumpliendo sus objetivos, ¿verdad? Esto ha hecho también que entonces las personas se sobrecarguen de labores, se desconecten más tarde, se levanten más temprano, trabajen más con tal de cumplir y entonces de repente encontramos que la persona se enferma también, ¿verdad? Por ese estrés, por esa fatiga que genera todas esas presiones que hay. Además de también estar en la casa, tener que escuchar a los hijos, los problemas de la casa, eh, tener que bajar a hacer su propio almuerzo, tener que sacar el espacio para ordenar un poco y todo lo demás, no hay una separación de roles, ¿verdad? ¿Y qué pasa, Silvia? Porque también hay otro tema. Estamos hablando, si bien es cierto, estamos hablando de la gente que está trabajando, también tenemos a los hijos que están recibiendo clases Ujú, en la misma habitación. sí, Y aquí hay un tema también que es muchas veces, yo le digo a la gente, bueno, uno ha aprendido a irse acomodando, pero cuando, en el caso, por ejemplo, en el caso mío, bueno, que somos tres, somos 5 personas. Mi esposa ujú, hace las labores de la casa, la limpieza, la parte de la cocina, se encarga ujú, de toda la parte de gestionar todo el hogar y demás. Por otro lado, mis hijos estaban a veces en clases, luego estaban trabajando en otro horario, el otro hijo estaba trabajando. Y el tema que es difícil es cuando dentro de una reunión te piden que exista ciertas condiciones para estar dentro de la reunión, ujú. porque Como silencio, por ejemplo. exacto, a eso donde voy, entonces existe, yo he visto una presión enorme en las personas por Sí, crear un ámbito que realmente no existe, porque las casas son bulliciosas, hay bulla. sí, sí, Ronald, ese es un aspecto súper importante. Y vieras que recuerdo justamente un caso de una muchacha que atendía al principio de la pandemia. Ella tiene gemelos. Imagínate, ¿verdad? Gemelos de, creo que tenían como 4 años, si mal no recuerdo, y estaban en el kinder virtual y además de que ella era el rol en su trabajo, también mamá, también profesora, porque tenía que estar pendiente de las clases de los chicos también, toda una locura. Cuando tenía que conectarse a las reuniones, le pedían que por favor hubiera silencio, pero bueno, vamos a ver, yo creo que eso es en algunas casas, como lo hablamos al principio, una utopía total, que no se escuche un niño por ahí de repente pegando un gritillo o de repente alguien que abrió una puerta, ¿verdad? Incluso recuerdo que salieron muchos memes al principio de la esposa en reunión y el esposo que pasaba en paño del baño o en ropa interior, ¿verdad? O en pijamas. Entonces, yo creo que ahí entra, Ronald, un trabajo fuerte con las empresas, ¿verdad? De entender que las personas necesitan sus herramientas, las herramientas necesarias para trabajar desde casa, para evitar precisamente que caigan en este síndrome de agotamiento, ¿verdad? En el síndrome del quemado. Eh, Tratar de entender y flexibilizar las reglas del juego, porque yo creo que eso es muy importante, para que todos demos lo mejor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Equilibrar las funciones dentro de los roles de las empresas, ¿verdad? Esto podría hacer que la persona por lo menos minimice un poquito su ansiedad y la carga de estrés
y ayude a rendir un poco mejor en la parte laboral, ¿verdad? Y cómo, veamos a ver, porque eh, eh, hay varios aspectos aquí, Silvia, que me gustaría que fuéramos tocando, porque precisamente involucra ese tema de cómo controlar, bueno, cómo controlar no es la palabra correcta, sino cómo, Sería como se podría prevenir un poco, ¿verdad? Ujú, más que la parte de prevenir, yo diría, cómo hacemos para mitigar eh, ujú, ese tema tan difícil de los espacios de trabajo, porque nuestras casas en Costa Rica no estábamos acostumbrados a trabajar desde el hogar. ujú. Las Sí, condiciones, la definitivamente. mayoría de las veces, en el tema de alquiler, a mí que me gusta alquilar, yo no tengo casa propia, para uno tal vez es un Ujú, poco más fácil buscar un lugar que se acomode un poquito a las necesidades que andas buscando. ujú, Pero cuando tienes ujú, tu hogar, cuando tienes tu casa propia, pensaste en que la ujú, casa tuviera un comedor, una sala, una cocina, unos cuartos, el baño, ujú, pero muy pocas veces posiblemente pensaste en un lugar donde pudieras hacer cierto tipo de actividades, como por ejemplo trabajar. ujú. Y si lo Sí, tenés para uno, pero no para ujú. tres o cuatro que a veces lo requieren. Entonces, Sí, ¿cómo podemos que manejar ese estrés tremendo de llegar y decir, bueno, sé que si no trabajo y no rindo, me pueden ujú, echar? Como decimos aquí ujú. a lo tico, me pueden cortar el rabo, me quedo sin Cortar el trabajo. rabo. Y en una situación de pandemia es sumamente complicado. Y entonces uno ve a Ujú, personas esforzándose por evitar precisamente llegar a un tema en donde ujú, les pongan a que los puedan despedir porque no están dando la talla o ujú, porque no tienen las condiciones y ejercen una presión enorme sobre todo el núcleo familiar, no solamente ujú. sobre ellos, sino también sobre el resto de los miembros de la familia. Y uno escucha de gente diciendo, cállese, no hagan bulla, estoy trabajando, pero los otros también están Sí. en sus. Entonces, ¿cómo podemos mitigar un poco ese tema? ¿Cómo lo podemos manejar? Sí, yo creo que definitivamente, Ronald, nosotros no planificamos dentro del plano con el arquitecto tener aulas dentro de la casa y oficinas varias, ¿verdad? A algunas personas ni una, ¿verdad? Entonces, y como dice, si las personas que alquilan no tienen la posibilidad de modificar una casa que no les pertenece y además no van a invertir en una casa que no les pertenece también. Yo creo que aquí, Ronald, definitivamente entramos en un tema de aceptación de nuestras condiciones, ¿verdad? Tanto la empresa como el funcionario aceptar que estoy dando lo mejor y de verdad se puede hacer una evaluación de la situación, si realmente no se puede acomodar mejor, si realmente no podemos meter dos niños en una habitación para que una habitación se convierta en una oficina, por ejemplo, si realmente puede dejar de existir la sala de televisión para hacer un aula y una oficina, ¿verdad? Y acomodarnos. Todo es un tema de acomodo, de adaptación, pero todos tenemos que entrar en ese acomodo. No podemos sobrecargar solamente al funcionario y tirarle toda la responsabilidad y la empresa solamente exigir, porque no me parece justo, entendiendo las situaciones de todas las personas, de todos los colaboradores, y tomar en cuenta también que se está dando lo mejor. Entonces, yo sé que estoy dando lo mejor, de repente me compré una computadora porque las personas han tenido que invertir incluso unas sillas, ahora están muy de moda las sillas, que los mouse, que los teclados ergonómicos, que eso es lo que ahora se escucha. ¿Por qué? Porque todos andamos buscando el acomodo desde la virtualidad y hacerlo de la mejor manera posible. Pero entonces, aceptar, bueno, yo creo que sí, hasta aquí pude llegar yo y de verdad lo estoy haciendo de la mejor manera, pero definitivamente mi casa no es una oficina, es una casa y tengo niños que no puedo callar todo el tiempo y tengo también espacios que no puedo quitar de mi vida porque son parte de mí, de mis roles, ¿verdad? Entonces, es una cuestión, yo creo, Ronald, de entrar en aceptación, de verdad estoy haciendo lo posible, una evaluación, si realmente sí, si es lo mejor que puedo hacer, entonces suelto el estrés porque de qué me sirve estar aquí sentada en esta silla, súper cargada de angustia, porque estoy en una reunión y están haciendo ruido, si eso no resuelve nada,
¿verdad? Entonces yo creo que también sería concentrarnos o fijarnos en las soluciones y no solo ver el problema que tengo, sino también, ok, hacer una lista de las posibles soluciones, cómo se puede modificar el ambiente y si definitivamente pues no se puede, no se puede, ¿verdad? Y hay cosas que tenemos que aceptar. De hecho, hay otras cosas que inclusive yo he escuchado también de algunos compañeros de trabajo y demás. A ver, hace escasamente menos de 24 meses se decía que a los niños había que tenerles límites con respecto a los aparatos electrónicos. Ujú, Y un ujú. momento a otro pasamos de que pasan casi todo el día pegados, porque tienen que estar Todo el en día. clases, haciendo trabajos y demás. ¿Qué Ujú, tanto crees, Silvia? ¿Qué tanto? Porque eso es como contradecirnos tremendamente. Y en un periodo tan corto, llegar y decir, bueno, vea, antes lo que ujú. estaba mal, ahora resulta que está bien. ¿Y qué Sí. tanto eso puede afectar a las futuras generaciones? Sobre todo hablando ahora de que a mí no me gusta mucho ese tema de los estereotipos de las generaciones X, Y, Ujú, Z y las famosas ujú, generaciones de cristal y que ya ahora les cuesta mucho adaptarse con las situaciones del día a día. ¿Qué tanto esto nos puede causar más adelante conflictos dentro de nuestros mismos hogares cuando si volvemos a una normalidad, entre comillas, lo más parecido a lo que vivíamos antes de diciembre del ujú, 2019, cuando ya vos llegas y no tenés la misma autoridad o la misma decisión para cuando son niños muy pequeños, llegar y decirles, no, ujú, mire, dejen eso, dedíquense a hacer otra cosa. Porque ujú. antes les decías, mira, esto es malo, ahora, eso no es malo. Ujú. Y ahora les vas a volver a decir otra vez, mire, no debería estar tanto tiempo ahí. Entonces, ¿cómo Sí, modificas eso? Ronald, entramos en un proceso de conocimiento increíble, ¿verdad? Este, donde es una etapa de reacomodo. Antes ya nada es como lo conocíamos. Ya las reglas que teníamos antes de la pandemia no las podemos aplicar definitivamente. Eh, hay que modificar. Por ejemplo, antes de la pandemia nunca se escuchó hablar de cómo afrontar el desconfinamiento. Y cualquiera diría, ¿qué es eso? ¿Verdad? Ahora entendemos que las personas incluso les tenemos que ayudar a salir del confinamiento, o sea, el desconfinamiento, ¿verdad? Por ejemplo, también antes jamás se escuchaba hablar de que hay que ayudarle a una persona con el síndrome de la cabaña. ¿Qué es el síndrome de la cabaña? Hemos estado encerrados tanto tiempo que a muchas personas les genera angustia salir, les da miedo ir al supermercado, experimentan trastornos de ansiedad mientras compran la feria, porque tenían demasiado tiempo de no salir, ¿verdad? Entonces, al igual con los niños, los límites, tal y como los conocíamos antes, ya no existen. Tenemos que adaptarnos. Ahora, no les podemos decir que estar frente a la tecnología todo el tiempo es malo, como era etiquetado antes, ¿verdad? Porque el problema aquí son las etiquetas, bueno, malo, ¿verdad? Sino más bien hay una utilidad. Estamos en las clases, pero después de las clases nos tomamos un recreo, vamos a leer un libro, vamos a pintar, vamos a desconectarnos un ratito, porque además la vista lo va a agradecer, ¿verdad? El cerebro lo va a agradecer también, y el niño también necesita su espacio de juego, su espacio de socialización con las demás personas en la casa. No podemos, por ejemplo, que se desconecte de las clases, entonces que siga jugando todo el día o parte de la noche por el teléfono. Sin embargo, tampoco se lo podemos negar del todo. ¿Sabe por qué, Ronald? Porque ahora incluso socializan por medios electrónicos, juegan con sus amigos por medios electrónicos, hacen sus reuniones por medios electrónicos. Yo tengo un adolescente con el que me ha tocado adaptarme a eso. Bueno, mami, terminé las clases, pero ahora vamos a jugar un rato play, todos los amigos. Y uno dice, es que es la única forma que tienen de socializar, ya no pueden ir a la casa de fulanito, decirle, tráigalos todos aquí, les hago palomitas y hamburguesas, ya no podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que los límites van dirigidos ahora a nuestras necesidades y tenemos que adaptarnos y tenemos que modificar y tenemos que modernizarnos. A todos nos toca y el que no lo haga, qué pena,
pero va a vivir pegado en un mundo que ya no existe. El mundo como tal, lo conocíamos antes de la pandemia, no existe, Ronald, en ninguno de los aspectos. Y eso va a generar, como bien lo decías hace un rato, generará cosas que enfrentar, por supuesto. Ya estamos los psicólogos detrás de todo lo que nos va a tocar trabajar con estas generaciones, pero también va a traer cosas positivas. No hay solo de ver lo trágico. Por ejemplo, para mí es una generación muy resiliente. Si ellos aprendieron a llevar clases virtuales, a entregar sus trabajos, a escuchar a sus compañeros, a jugar por esos medios, yo creo que eso les va a dar una capacidad de adaptarse a muchas otras cosas en la vida y eso es muy bueno también. ¿Y qué hacemos con, sí, qué hacemos? Porque a pesar de que hemos tenido 16 meses bajo este esquema de vida, teniendo teniendo a la tecnología como aliado y no como enemigo, como lo veíamos antes de diciembre, también hay una gran cantidad de la población que yo les llamo los analfabetas digitales, que no están Uh tan -huh, metidos dentro de todo esto y que se han visto excluidos de todo ese uh -huh, montón de ventajas que han surgido a partir de esto. ¿Qué pasa con uh esas -huh, personas? Porque estamos hablando de personas, algunas de ellas de edad avanzada, que uh definitivamente no se -huh, pudieron adaptar a los medios. Sí conocemos algunos que sí lo han logrado por temas especiales, porque los hijos se fueron a vivir afuera y entonces necesitan estar en contacto. Pero hay un grupo importante que todavía no forma parte de ese grueso uh contingente de -huh, personas que yo les llamo como te digo, que les llamo los analfabetas digitales. ¿Qué va a uh pasar -huh, con esas personas en el futuro en esta nueva sociedad digital? uh ¿Vos -huh. cómo lo ves? ¿Cada vez van a estar más ahí de lado, más dejados por la sociedad, más olvidados, con menos posibilidades de poder salir de las situaciones donde están? ¿O crees que de alguna otra manera puedan encontrar el camino para poderse reincorporar a esta nueva sociedad? Yo esperaría que sí, quisiera pensar que sí. Vamos a ver, el que no se adapta es porque no tiene la necesidad o porque no lo quiere hacer, Ronald, porque realmente todos tenemos esa capacidad de adaptación. Que nos neguemos a eso independientemente de la edad que sea. Yo atiendo a adultos mayores de manera virtual y lo hacen de manera perfecta. Se conectan a una videollamada de manera perfecta. Simplemente es cuestión de que tengan guía, alguien que tenga paciencia, que se les explique cómo hacerlo una y otra vez, ¿verdad? Porque ellos necesitan que se les explique de esta manera y que se cree la necesidad. Vamos a ver si es una persona que no tiene necesidad para nada de la tecnología, de conectarse por medio de una videollamada, de trabajar, de saludar a un hijo que está en el extranjero, pues no lo necesita, ¿verdad? Y si no lo necesita, no se va a ver obligado a experimentarlo, ¿verdad? Pero yo creo que esos son los menos de la población. Y poco a poco, pues se van adaptando, poco a poco van conociendo qué hace, mira, ay, mira, ahora se trabaja así, de verdad, y preguntan. Yo espero que de verdad todos tengamos la capacidad de sumarnos a este nuevo impacto, ¿verdad? Que tiene la tecnología. Al principio de la pandemia vi un día un meme en donde comparaban, y me gustó mucho, a los Picapiedra con los otros de la fabulita que creo que eran los supersónicos, que veíamos hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y que no podíamos creer cómo era que un robot le hacía el oficio, que no podíamos creer cómo era que se llamaban por una pantalla, era una fábula, ¿verdad? Y en ese momento no existía en nuestra cabeza la posibilidad de que eso existiera. Eh, y llegamos a ese momento, Sí, ¿verdad? Estamos en ese momento. estamos en ese momento, pero también estamos en otro momento que también, que fue el principio de por qué tener esta conversación. Y es que, si bien es cierto, ya es esa definición de necesidad de tener cerca a un profesional en temas de la salud mental y demás,
Ujú, Ya dejó de ser de aquello que uno escuchaba. En mi caso, yo tengo 53 años y uno escuchaba de joven ujú. y decía, no, es que yo no estoy loco, yo no necesito un psicólogo porque no estoy loco. Las nuevas Ujú, generaciones lo ven muy distinto y por dicha que es así, porque realmente ayuda, aporta. Pero también hay otro tema muy importante. Los psicólogos eh, actuales de las empresas no dan abasto con la cantidad de consultas que tienen. ujú. Y entonces hay muchos de Sí. ellos que realmente están requiriendo apoyo y no tienen ese apoyo, no Ujú, tienen la posibilidad de cómo obtenerlo, pero tampoco saben cómo buscarlo afuera, Silvia. ¿Cómo se ujú, podría hacer? ¿Cuál es el primer paso? Si yo siento que hay algo que no está marchando bien, que yo necesito apoyo, que necesito ayuda, y que ujú. no lo puedo obtener de un familiar, que no lo puedo obtener de un amigo, ¿cuál podría ser el primer paso, los primeros pasos que yo debería hacer para buscar acercarme y encontrar a un profesional que me ayude en los problemas o en la situación que estoy viviendo? Ujú. Bueno, definitivamente, Ronald, tienes completa razón en eso. Los profesionales, los colegas que trabajan de manera institucional no están dando abasto. Por ejemplo, aquí en nuestro sistema de salud pública tampoco da abasto los colegas que están ahí, ¿verdad? Yo insto de verdad a la población que nos está escuchando, ya sea nacional o internacionalmente, que no esperemos a que un sistema de salud nos dé esa ayuda. Si realmente tengo la posibilidad de buscar la ayuda, bueno, ¿cómo hacerlo? Ahora estamos hablando precisamente de la tecnología. Existimos muchos psicólogos, muchos, y es algo que se ha abierto de una forma lindísima porque incluso hacemos charlas internacionales, nos conectamos con colegas de otros países, nos intercambiamos pacientes, hacemos referencias. Esto se abrió, ya no se trata solamente de que se quedó en nuestras fronteras. Podemos buscar un profesional incluso especializado en el tema que yo necesito. Si no hay en mi país, me meto simplemente en el buscador a ver en dónde lo puedo conseguir, ¿verdad? ¿Y cómo lo contacto? Bueno, hay muchas formas ahora de contactar, ¿verdad? El internet, por medio del WhatsApp, ¿verdad? Muchas formas, buscar en las redes sociales, que la mayoría de nosotros tienen sus redes sociales, además que también hay redes sociales muy dinámicas en donde ponemos consejos diarios, recomendaciones, entonces, se trata de buscar. Ahora, si realmente yo me siento muy mal y siento que necesito ayuda porque no pude solito, no pude leyendo las recomendaciones que ponen los psicólogos en sus redes sociales, no lo logré, quiere decir que hay algo más que hay que trabajar. Y ahí es el momento de no esperar a que un sistema de salud público venga y me ayude, porque podría esperar muchos años y para la salud mental eso no es bueno. La salud mental es algo que no puede esperar, Ronald. En algún momento nos va a pasar la factura en nuestro físico. El cuerpo va a empezar a hablar, a psicosomatizar todas esas cosas que yo no hablé, que yo no expresé, que yo no trabajé en ese momento. Ay, no. A veces la gente dice, no, no, con una salidita a correr, andate a correr, póngase las tenis, andate a correr, ¿verdad? Con eso se le va a curar. Hay cosas que no se pasan con una salidita a correr, hay cosas que no se pasan con un tecito de tila, hay cosas que no se pasan con la valeriana o el aceitito de lavanda, ¿verdad? Hay cosas que necesitan ser abordadas. Entonces, de verdad buscar ayuda. A mí la verdad me llena mucho ver cómo las nuevas generaciones nos buscan, gente cada vez más joven de los ámbitos laborales que están estresados, que sienten que esto no es normal, este cambio de ánimo que tuve de repente no es normal, esta explosión en una reunión me puse a llorar, me decía una muchacha, eso no es normal en mí. Entonces, buscan ayuda, no esperan a que les llegue la cita, no esperan a que se me pase, sino que tomo acción de ayudarme a mí mismo, porque esto es lo que va a marcar que enfrentemos de mejor manera todos estos cambios de los que estamos hablando. Y en el caso, Silvia, en el caso, porque eh, dichosamente en nuestro país no hemos tenido los niveles tan altos de fallecidos a través del tema del COVID, pero en otros países no ha sido
la misma realidad. Hay otros países que han sufrido realmente situaciones eh, muy difíciles y tenemos amigos que han sufrido pérdidas familiares por esto Ujú, del COVID y demás. Entonces, uno siente de que no es tan sencillo. Si antes, cuando, yo me acuerdo cuando hace unos años atrás uno buscaba un apoyo de un psicólogo y ellos decían, no, pero es que tenemos que vernos, tenemos que ujú, vernos. ujú, Ahora estamos cambiando, ahora no es necesario. Eh, entonces, el tema es, realmente se puede a través, porque yo siento que mucha gente sigue indicando de que el tema de la virtualidad es muy impersonal. Yo no puedo ujú, sentir ese calor que ujú, existe cuando estoy al frente de una persona que estoy buscando ayuda y que si en algún momento siento que no voy a dar el calor de estar en ujú, cercanía de esa persona que me está ayudando, puede ser que cambie significativamente la disposición mía a poder buscar, a sentirme mejor o a buscar, ujú, preguntarte y decirte, mira, sí, es que lo que estoy sintiendo es esto, lo que me siento mal, siento que ujú, no tengo deseos de levantarme en la mañana, me siento deprimido, tengo constantemente pensamientos de cosas con mi familia, recuerdo cada 5 minutos a mi papá o a mi mamá que la perdí en este año. ujú, Ese tema de manejar esa parte de la impersonalidad, la parte virtual y por otro lado la parte del duelo para las personas que hayan perdido y que ujú. no es un juego, que no es como dicen ahí, perdonar la expresión que voy a utilizar, pero eh, todo este tema de, de condicionamiento diciendo que no me vacuno porque es la marca del diablo, que no me vacuno porque es una mentira, que, Ujú, que el COVID no existe. También todo ese esquema de las redes sociales ayuda mucho a desinformar a las personas y mucha gente se está involucrando de una manera muy fuerte sobre el tema y estamos viviendo las consecuencias hoy en día de una cuarta ola en todo el mundo precisamente por esas personas que hicieron caso a esos ujú, problemas de desinformación. Entonces, ujú, puntualmente, ¿cómo hacemos para que esas personas que en la virtualidad no han podido sentirse tan cercanas a poder encontrar un tema de ayuda y cómo hacemos para poder mejorar eh, en el tema de cómo sobrellevar el hecho de que hayamos perdido a un ser querido en este proceso? ujú. Sí, Ronald, definitivamente es un tema sumamente importante la parte del duelo por COVID-19, ¿verdad? Es todo un tema, bueno, de hecho, les comento que en mi especialidad es precisamente esa, el enfoque hacia el duelo, hacia el abordaje del duelo. Em, hemos tenido que estudiar incluso las nuevas particularidades de este tipo de dolor emocional, porque es una pérdida muy diferente, es una pérdida más cruel, es una pérdida con más distancia, es una pérdida incluso que se da en la soledad, ¿verdad? De unas habitaciones de hospital, aunque nuestros personales de salud en todos los países estén tratando de dar lo mejor, definitivamente no pueden acompañar a cada una de las personas que ha muerto, ¿verdad? Y eso genera un sentimiento enorme de dolor en los dolientes. Esto nos ha obligado a capacitarnos para trabajar este tipo de dolor y de enfrentarlo de una manera diferente. Yo quiero decirles especialmente en este programa que no minimicemos ese duelo. Una muerte causa una marca muy fuerte y muy dolorosa en nosotros. No es simplemente se murió y ya, ¿verdad? Siga adelante, es normal que duela, es normal que llore, es normal que no coma, es normal que no duerma. No normalicemos los duelos, no normalicemos los síntomas que podrían ser incluso síntomas que necesiten vigilancia, síntomas que necesiten supervisión. Un duelo debe ser guiado, es como, yo siempre se los explico así a mis pacientes, es como que de repente el cauce del río se salió y necesitamos de repente volver otra vez las aguas a su cauce y hay que irles guiando por dónde ir
cuál es el camino, para que no se nos desborde y no sepamos qué hacer. De repente hay personas sintiendo depresiones, experimentando crisis de ansiedad, crisis, trastornos del estado de ánimo, bueno, un montón de problemas que se dan a nivel familiar y es por no tratar el duelo, porque creemos que no requiere tratamiento, es normal que duela, es normal que estemos mal. Y no es así, Ronald. Definitivamente el duelo es algo a lo que hay que prestarle muchísima atención y a cada uno de sus síntomas. El duelo tiene etapas que debemos vigilar que se estén cumpliendo a lo largo de este proceso. Es un proceso muy personal, es único, es irrepetible, no es igual al del vecino, que aunque también se le murió su familiar por COVID-19, no siente lo mismo que estoy sintiendo yo y no lo experimenta de la misma manera en la que la experimento yo. Entonces, aquí sí definitivamente no podemos agarrar las recomendaciones de la tía Pochita, como decimos nosotros aquí, y aplicarlas a todas las personas que estén sufriendo. Yo sí les recomiendo que se vigilen sus duelos, que lo supervisen, que no lo dejen pasar, porque podría marcar la diferencia en la elaboración de esa muerte y en cómo podemos enfrentar o salir adelante, incluso con el dolor, ¿verdad? Que, bueno, Silvia, como le digo a la gente, el tiempo va volando y nos vamos acercando casi a la hora de estar aquí contigo. Dos temas para ir cerrando y tal vez para tener después unas recomendaciones muy básicas de parte tuya. El primer tema, y seguíamos hablando, ¿puedo sentir o debería sentir yo algún tipo de culpa el hecho de que no quiera volver otra vez, por ejemplo, que quiera hacer un cambio, de estar en una empresa que he estado durante mucho tiempo y decir, no, la verdad es que voy a buscar algo que se adapte a más a lo que actualmente estoy haciendo y que me gusta y dejar de lado ese trabajo y debería sentir culpa, debería sentirme contento de que he encontrado un camino más gratificante para mí. Me encanta la pregunta, Ronald. Me encanta la pregunta y les voy a contar por qué. Porque yo pasé por ahí. Yo soy una de muchas de esas personas que decidieron renunciar a un trabajo que tenían y emprender, ¿verdad? Así que me considero una de las resilientes de la pandemia y me siento completamente feliz, te lo puedo decir, y a todos los que nos están escuchando, yo los motivo a que esto no nos detenga, los motivo a que revisemos cuáles son realmente nuestras metas y nuestros objetivos en la vida. Creo que esto nos ha obligado a darnos cuenta que vivíamos en automático y que la vida no se vive así, la vida se vive día a día. Se debe aprovechar, debe saber rico esta vida. No debe ser que pereza despertarme, ya sonó el despertador, ya tengo que ir al trabajo y ya a las 5 de la tarde llego a la casa, me pongo las medias, me tomo el agua dulce y me acuesto a dormir. Realmente yo creo que tenemos que descubrir cuáles son nuestras pasiones y seguirlas sin miedo. Es normal que sintamos miedo y también es normal que sintamos culpa. Por supuesto que sí, Ronald, te cuento, yo la sentí, pero a pesar de esas emociones, debemos avanzar y debemos tomar decisiones. Si nosotros permitimos que esas emociones nos dominen, nos paralizan y nos muestran un panorama como si hubiera un monstruo encima de nosotros y qué tal si todo sale mal. Sí, pero ¿y qué tal y si todo sale bien? Y a pesar de que algunas cosas salgan mal, o sea, muchas otras también van a salir bien, Ronald. Y con todo eso, aprender a ver nuestra vida con todas sus dulzuras y también sus amarguras, porque las tienen. La vida no es color de rosa, ya lo sabemos, pero también es del color que yo la pinté. Es del color que yo le quiera poner. Yo creo que llegó el momento de que todos tomemos las riendas de nuestra vida y definamos. Conozco también muchas personas que no han renunciado a sus trabajos, pero también decidieron emprender a la par de su trabajo, tienen su emprendimiento. Y entonces se realizan también por ahí, ¿verdad?
porque entendemos que no todo el mundo puede renunciar de repente. Eso se entiende, pero sí buscar cuáles son sus pasiones y no vivir en automático, Ronald, romper con esos patrones de pensamiento de que, ay, es que la vida es tan difícil, ¿verdad? Que vivimos escuchando eso, ay, es que esta vida es tan difícil. Sí, es difícil, pero también es hermosa, ¿no? Y hay que aprender a vivirla tal cual ella es día a día. Sí, sí, no, y también hay una filosofía, yo digo a la gente, ¿vos vivís para trabajar o trabajás para vivir? Son Ujú, dos cosas totalmente distintas. Hay gente que definitivamente uno los ve y están como en una rueda de un hámster y todo sí, el día, dele, 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 en automático. en automático, como tú dices, y a final de cuentas es muy difícil porque en ese proceso automático no nos damos cuenta de las pequeñas cosas que realmente nos hacían felices. Y con esto quiero Ujú, ir cerrando el tema de hoy contigo, que es que muchos de nuestros compañeros, la mayoría, nosotros teníamos, ¿qué te digo? Era como tres o cuatro que estábamos por encima de los 50 años, luego un grupito de ujú, 40, un grupo de 30 y unos de 20. Y somos bastante y teníamos muy acostumbrados y era un grupo muy, muy bonito en ese sentido que cuando uno llegaba a la oficina, el abrazo, ese apapacho ujú, que a muchos les causaba, tal vez venían un poco cabizbajos de la casa y ellos mismos decían, bueno, esto me hizo sentir bien, me hizo sentir otra vez que no soy solo, que tengo mis problemas y todo, pero que hay gente que me puede ayudar y que hoy a 18 meses no lo hemos vuelto a vivir, no hemos vuelto a vivir aquel apapacho, aquel abrazo, ujú, aquel apretón de manos y muy posiblemente no lo volvamos a ver. Hay algunos que están muy contentos de que no tengamos ujú. que tocarnos, que no tengamos que intercambiar nada, porque así es como viven, pero hay otros que realmente nos hace falta ese calor. Eh, Sí. ¿qué podemos hacer por el momento para poder, de alguna otra manera, no reemplazar? Porque nada es reemplazable, Mm, nada de alguna otra manera reemplaza a la otra cosa, pero para aquellas personas que se están sintiendo aisladas, que se están sintiendo solas en ese proceso, y ujú, que en el caso, eh, hay compañeros de trabajo que en 18 meses no hemos, si hemos llegado 2 veces a la oficina por alguna condición especial, ha sido mucho. ujú, Entonces, ujú, ¿cómo podemos manejar este tema? Porque todavía, si bien es cierto, vamos saliendo poco a poco con la vacunación y ya se ve ciertas situaciones, estamos viendo la cuarta ola y ujú, no sabemos si esta cuarta ola también nos va a golpear a nosotros y vamos a tener que extender, ya no como decíamos al principio, un año, sino ya vamos para 2 años y podría ser hasta 3 años en este esquema de ujú. pandemia y de cuidado. ¿Qué podemos hacer para poder trabajar eso? Sí. Yo creo que, Ronald, muy importante y para empezar, sobre todo, no ponerle tiempo a esto, porque si nosotros nos ponemos un tiempo y ese tiempo no se cumple, nos vamos a frustrar. ¿No? Entonces, yo creo que va a pasar cuando tenga que pasar, o más bien nos tocará adaptarnos a todos los cambios que esto ya trae. Definitivamente tenemos que aceptar que estamos en una nueva realidad, en una nueva vida, como lo hablamos hace un rato, y nos tenemos que acomodar, ¿verdad? Ahora, existen muchas maneras de estar cerca, Ronald, y no necesariamente implica que nos toquemos, el apapacho, darnos la mano, ¿verdad? Yo creo que existen muy bonitas experiencias en grupos de amigos que han tratado de estar cerca. Por ejemplo, yo te cuento, yo tengo un grupo de amigas, colegas de la universidad a las que quiero muchísimo y algunas están fuera del país, otras estamos aquí, pero hemos tratado de buscar la manera de hacer nuestras tardecitas de café de manera virtual y por aquí nos conectamos y tomamos cafecito. Las hemos hecho nochecitas de vinito también para contarnos nuestras cosas, ponernos al día. Tratamos de enviarnos un obsequio en el cumpleaños de cada una. Siempre nos reuníamos para celebrar, pues ya no, pero sí nos hacemos llegar un presente, algo que identifique a esa persona y que le haga sentir ese cariño. Entonces yo creo que se trata de ser creativo, Ronald, y no de caer siempre en el
no se puede hacer nada, ya estamos lejos. Estar distanciados socialmente no significa que ya no existamos o no significa que no nos podamos dar afecto de otras maneras. Lo que pasa es que hay que buscar esa manera de llegar a los demás, de que esa persona se sienta querida, se sienta atendida, se sienta escuchada, ¿verdad? Se sienta importante. Y no necesariamente, pues, con el abrazo que estábamos acostumbrados a darnos antes. Bueno, Silvia, ahora sí, bueno, ya nos pasamos un poquito, más bien te agradecemos profundamente que todo lo que nos has logrado conversar la noche del día de hoy. Lo único que me quedaría, Silvia, es eh, tal vez si tienes algún mensaje de cierre, algo que podamos aportarle a la gente con respecto a cómo manejar los próximos días, a relajarse un poquito, cómo trabajar Ujú, el tema este de todo lo que hemos conversado acá, y que también ujú. nos digas cómo te pueden contactar en caso de que alguien necesite un apoyo, una ayuda de parte tuya, cómo te pueden localizar y en qué redes estás, o en qué número te pueden ubicar. Si, bueno, ya ahora prácticamente ya casi nadie da números de teléfono. Es más Ujú, sencillo de llegar y decir, bueno, búsquenme en tal lugar y a través de sí. ahí van a ver, tener mi información, mi correo En las electrónico. redes sociales, como lo decíamos hace un rato, ¿verdad? Exacto. Ujú, Entonces, tal vez ujú. sí procedemos a lo mismo para ya irte Ok. liberando y dándote las gracias por esos ratos, por esos minutos. Bueno, yo encantada, Ronald. No se preocupe por el tiempo porque yo estoy aquí muy cómoda. Sí me gustaría darles algunas recomendaciones con respecto al síndrome del quemado, ¿verdad? Lo que comúnmente, y hemos hablado durante el programa, el burnout, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí está generando muchas afecciones de salud. Entonces, tal vez darnos cuenta que tenemos que identificar cuáles son los factores que están haciéndonos daño, esos factores que están alimentando ese síndrome, ¿verdad? Por ejemplo, largas jornadas, no tomar mis espacios de descanso, la posición en la que estoy trabajando, la presión toda esa de la que hablamos al principio, de querer dar más de lo que realmente puedo dar. Podría ser también saber cuáles son mis habilidades y hasta dónde, y mis límites, y hasta dónde yo puedo llegar, para ponerme un alto también en el camino y no forzarme más de la cuenta. Establecer relaciones positivas con los compañeros de trabajo a pesar de que estemos distanciados, que era lo que hablábamos hace un rato. No necesitamos estar a la par para llevarnos bien con nuestros compañeros de trabajo y a tratar de hacer ambientes bonitos, reuniones frecuentes en las que conversemos no solamente de trabajo, sino también de nuestros asuntos personales y cómo nos sentimos. Espacios en los que podamos expresar emociones, tomar descansos cortos durante el día, levantarse, hacer estiramientos, tomar unas pequeñas respiraciones, salir al patio, ver un ratito la luz del sol y volverme a conectar a mi trabajo. 5 minutos que yo le dé de recreo a mi mente, me lo va a agradecer completamente. Si noto que me siento mal, si noto que tengo síntomas que no son comunes en mí, pues buscar apoyo. Primero en las personas cercanas, como sus compañeros de trabajo, que podrían estar sintiéndose igual, sus jefaturas, expresarles cómo se sienten para que entiendan cualquier cambio que puedan tener de humor o en el rendimiento laboral, acercarse a sus amigos y familiares también y expresarles cómo se sienten. Pero en caso de síntomas severos, por favor, buscar ayuda profesional. No postergarlo antes de caer en algo que sea más grave. Para eso, pues me pongo a sus órdenes y les dejo mis contactos. En redes sociales estoy como doctora Silvia Cruz V, DRA. Silvia Cruz V. Así estoy en Facebook y así me encuentran también en Instagram. Tengo una página también, una página web en la que me pueden encontrar www.dra.silviacruzv/ ¿verdad? Así me pueden encontrar en mi página. Y pueden escribirme también a mi correo electrónico, sil.cruz@gmail.com. Así que estoy a la disposición de todos, encantada de estar con ustedes en este espacio tan bonito
y espero que sea de mucha ayuda todo lo que hemos hablado aquí. Bueno, Silvia, y ahora sí, para cerrar, tenemos una tradición en mi podcast, ¿ok? Ajá. Y te vamos a poner a comprometer un poco. A Ah, ver, sí, todos nos enojamos, todos de vez en cuando necesitamos sacar un poco eh, esa fiera que hay dentro de nosotros cuando nos enojamos. Y de vez en cuando tenemos alguna frase que es innombrable que hoy podemos hacer nombrable. ¿Cuál es la frase o la forma en que Silvia llega y desata toda esa ira para llegar y aligerarse un poquito de la presión? ¿con alguna frase? Alguna frase, algo, como digo, todos tenemos alguna forma de Sí, hacerlo, claro, ¿verdad? A claro, por veces, supuesto. posiblemente no sería la frase que darías cuando estés dando frente o estés en una cátedra o estés frente a una aula pero si estás con algunos amigos, es muy probablemente si vaya a salir a la luz. ¿Cuál es Ujú. esa, entonces, esa frase innombrable que podemos hacer hoy, nombrable de parte tuya? Sí, yo cuando estoy enojada, ya como sacadita un poquito de mis casillas, porque además es normal que todos nos enojemos, es una de nuestras emociones primitivas y hay que aceptar el enojo también, ¿verdad? Mi frase es cuando ya estoy muy enojada, es una de muy popular tica es manda huevo, Ronald, manda huevo ya. Ya, hasta aquí llegué, ya me obstiné y pongo abajo y suelto todo y me voy a tomar un café, que es algo que me encanta, me da mucho calor, me acerca a mí misma y me conecta. Así que manda huevo y mi café.